Me llamo Guadalupe y tengo 50 años. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que ni los años, ni las lágrimas, ni los rezos pueden borrar. Hay cicatrices que no se ven, pero que duelen más que cualquier golpe. Hoy, después de tanto silencio, decidí hablar. Contar mi historia no es fácil, porque cada palabra revive un pasado que me rompe por dentro, pero también sé que hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar esto para entender que incluso después del infierno, todavía se puede volver a respirar. Así que antes de seguir, te pido algo desde el corazón. Suscríbete a este canal, deja tu comentario, cuéntame si alguna vez pasaste por algo que marcó tu alma, porque tal vez, juntos, podamos encontrar un poco de paz entre tanto dolor. Nací en un pequeño pueblo del interior de México, rodeado de montañas, polvo y silencio. Mi infancia comenzó siendo sencilla, aunque llena de carencias. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 6 años, y desde entonces mi mundo se volvió gris. Recuerdo el olor a pan que ella hacía cada mañana, sus manos agrietadas de tanto trabajar, y su voz dulce diciéndome que algún día todo sería mejor. Pero ese algún día nunca llegó. Mi padre, incapaz de soportar la soledad, se casó de nuevo con una mujer llamada Ramona. Al principio, pensé que ella venía para cuidar de mí, para llenar el vacío que mi madre había dejado. Pero lo que no sabía era que Ramona no traía amor en el corazón, sino odio, envidia y una oscuridad que pronto destruiría todo lo que quedaba de mi inocencia. Ramona era una mujer fría, de mirada dura y sonrisa falsa. Recuerdo su voz áspera llamándome mocosa inútil cada vez que me veía. Me hacía levantar antes del amanecer para limpiar la casa, lavar la ropa y cocinar, mientras ella se arreglaba frente al espejo. Tenía una obsesión con el dinero, con las apariencias, con lo que los demás pensaban de ella. Y aunque mi padre intentaba protegerme, poco a poco, ella se encargó de separarnos. Le decía que yo era rebelde, que no la respetaba, que le respondía mal. Y él, cansado, confundido, empezó a creerle. Cada mentira que Ramona sembraba entre nosotros florecía en desconfianza. Con el tiempo, mi padre comenzó a alejarse. Pasaba más horas en el campo y menos en casa. Ramona aprovechaba su ausencia para descargar toda su crueldad sobre mí. Me golpeaba por cualquier cosa. Si el piso no brillaba, si la sopa estaba fría, si me atrevía a llorar. Aprendí a quedarme callada, a no mirar, a respirar despacio para que no notara que existía. Pero lo más aterrador no fueron los golpes, sino la mirada con la que me observaba a veces, como si yo no fuera una niña, como si fuera algo que le pertenecía, algo que podía usar a su antojo. Una noche, escuché una conversación que jamás olvidaré. Estaba escondida detrás de la puerta, temblando. Ramón hablaba con un hombre que no conocía. Su voz era baja, pero cada palabra me helaba la sangre. Decía que yo ya estaba crecida, que tenía el pelo largo, que era bonita para la edad que tenía. El hombre le ofreció dinero a cambio de mí, y ella aceptó. No entendí todo en ese momento, solo recuerdo que mis piernas se doblaron y que quise correr, pero el miedo me paralizó. A la mañana siguiente, Ramona me vistió con un vestido que nunca había visto, peinó mi cabello y me dijo que íbamos a visitar a un amigo de la familia. Ese día cambió mi vida para siempre. El camino fue largo. Íbamos en una carreta vieja que rechinaba a cada piedra del camino. Ramona no habló durante todo el trayecto. Cuando llegamos, el hombre de la noche anterior nos esperaba afuera de una casa grande, de paredes blancas y ventanales con cortinas cerradas. Me miró con una sonrisa que me hizo estremecer. Sentí algo extraño en el estómago, una mezcla de miedo y vergüenza. Ramona me empujó hacia él y me susurró al oído: «Pórtate bien, Guadalupe, o será peor». No sabía qué significaba exactamente, pero su tono me dejó claro que no debía resistirme. Adentro, el aire olía a vino y tabaco. El hombre me ofreció dulces y me dijo que era hermosa. Ramona, mientras tanto, contaba el dinero en una esquina. Sí, me estaba vendiendo. Yo, una niña de 9 años, sin entender del todo lo que pasaba, solo quería volver a casa. Quería abrazar a mi padre, quería a mi madre de nuevo. Pero en ese momento comprendí que ya no tenía a nadie, que la persona que debía protegerme me había traicionado de la peor manera. A partir de ese día, todo se volvió oscuro. Fui llevada a distintos lugares, siempre por manos desconocidas.
Me trataban como si fuera un objeto, una mercancía. Los días se confundían con las noches, y el tiempo dejó de tener sentido. A veces escuchaba risas, música y promesas de libertad que nunca llegaban. Ramona seguía recibiendo dinero por mí, enviando hombres para recoger lo que ella llamaba su parte. Mi cuerpo era pequeño, pero mi alma ya estaba cansada. Lloraba en silencio, porque aprendí que llorar en voz alta solo traía más dolor. No sé cuántos meses pasaron, pero recuerdo una noche distinta. Una mujer, llamada Teresa, me encontró en una de esas casas. Ella era una criada que había visto demasiado. Me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «Niña, yo te sacaré de aquí». Y lo hizo. Me escondió, me cuidó y me llevó a un convento en la ciudad. Allí, por primera vez en años, pude dormir sin miedo. Las monjas me dieron un nombre nuevo, me dijeron que Dios me había salvado. Pero dentro de mí, yo sabía que la niña Guadalupe ya no existía. Pasé años intentando olvidar, pero los recuerdos me perseguían como sombras. A veces soñaba con Ramona, riéndose, contando sus monedas. Y aunque la vida me dio segundas oportunidades, nunca volví a ser la misma. Pero eso te lo contaré en la próxima parte de esta historia. Porque lo que sucedió después cambió no solo mi destino, sino el de todos los que me rodearon. Así que si llegaste hasta aquí, te pido algo con todo mi corazón. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Que mi historia no quede en el silencio, que sirva para abrir los ojos a quien aún cree que el mal solo existe en los cuentos. Yo soy Guadalupe, y lo que viví fue real. Después de que aquella mujer, Teresa, me rescatara de ese infierno, mi vida cambió de forma inesperada. Me llevó a un convento en la ciudad, un lugar donde el olor a incienso se mezclaba con el eco de los rezos y donde el sonido de las campanas marcaba las horas de un nuevo comienzo. Las monjas me recibieron con ternura, aunque también con compasión, esa mirada que duele porque te recuerda que estás rota. Me dieron ropa limpia, comida caliente y una cama, cosas que para muchos son normales, pero para mí eran milagros. Sin embargo, cada noche, cuando cerraba los ojos, las sombras volvían. Veía los rostros de aquellos hombres, la sonrisa fría de Ramona, las monedas tintineando en la mesa. A veces despertaba gritando, otras solo lloraba en silencio para no despertar a las demás niñas del orfanato del convento. Nadie sabía mi historia completa, solo Teresa y la Madre Superiora, que me llamaba mi pequeña alma perdida. Pasaron los años y crecí entre oraciones y silencios. Aprendí a leer, a coser y a rezar. Pero dentro de mí ardía algo más fuerte que la fe, una sed de respuestas. Necesitaba saber por qué mi padre nunca me buscó. ¿Por qué Ramona había hecho eso conmigo? ¿Me había olvidado mi padre? ¿O acaso había sido cómplice de todo? Esas preguntas me acompañaban como un eco constante, día y noche, sin descanso. Y fue esa necesidad la que un día me hizo tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 16 años cuando escapé del convento. No lo hice por rebeldía, sino por necesidad. Sentía que debía mirar mi pasado a los ojos. Caminé durante días hasta llegar al pueblo donde nací. Cuando lo vi desde lejos, sentí un nudo en la garganta. Todo parecía más pequeño, más viejo, pero el olor del polvo seguía igual. Fui directo a mi antigua casa, esa donde había aprendido a temer. Las paredes estaban agrietadas y la puerta colgaba rota. Golpeé varias veces hasta que una vecina salió. Era doña Eulalia, una anciana que había conocido a mi madre. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Guadalupe, ¿eres tú?», murmuró. Asentí sin poder hablar. Me contó que mi padre había muerto pocos meses después de mi desaparición. Le habían dicho que yo había enfermado y que había sido enviada con unos parientes lejanos para ser cuidada. Él buscó la verdad, pero Ramona se encargó de mantenerlo engañado. Murió creyendo que yo estaba viva y a salvo. Escuchar eso me rompió. Sentí que todo el aire me faltaba, que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Pero también me llené de rabia. Mi padre había muerto con una mentira dicha por la mujer que había destruido mi vida. Doña Eulalia me llevó hasta donde Ramona vivía ahora. Una casa grande, con cortinas nuevas, un jardín cuidado y un cartel de «Se vende pan casero» en la puerta. Ella se había reinventado, viviendo de apariencias como siempre. Me escondí entre los árboles, observando desde lejos.
Cuando la vi salir, envejecida pero con el mismo brillo de maldad en los ojos, mi cuerpo tembló. No podía creer que esa mujer seguía caminando libre, respirando paz, mientras yo cargaba las cadenas de su traición. Pensé en enfrentarla, en gritarle todo, pero algo dentro de mí me detuvo. No era el momento. Yo no quería venganza sin justicia. Quería hacerla pagar de verdad, que todo el pueblo supiera quién era en realidad. Así que me quedé en el pueblo, trabajando en lo que podía, observando, esperando el momento adecuado. Cada día pasaba frente a su casa, escuchando los murmullos de la gente que aún la consideraba una mujer de bien. Era una actriz, y su papel más exitoso era el de madre ejemplar. Pero detrás de esa máscara, yo sabía que se escondía una monstruosidad que debía ser revelada. Durante ese tiempo conocí a un hombre llamado Mateo, un herrero del pueblo. Tenía manos fuertes y una mirada buena, la clase de mirada que no juzga. Me ayudó a conseguir trabajo en una panadería y, poco a poco, su presencia comenzó a curar heridas que yo creía incurables. No le conté mi pasado, no aún. Solo le dije que había perdido a mis padres y que estaba buscando rehacer mi vida. Él me enseñó a confiar de nuevo, a reír sin culpa. Pero cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Ramona volvía, recordándome que el pasado nunca se borra, solo se esconde. Un día, mientras ayudaba a doña Eulalia, descubrí algo que cambió todo. En una vieja caja guardada en su casa había una carta. Era de mi padre, fechada semanas antes de su muerte. En ella decía: si algún día mi niña regresa, dile que nunca dejé de buscarla. Ramona me ha mentido, lo sé, pero ya no tengo fuerzas. Si Dios me da otra vida, la buscaré en cada amanecer. Esa carta me hizo llorar como nunca. Mi padre no me había olvidado. Me había amado hasta el último respiro. Y en ese momento, juré que su muerte no sería en vano. Esa noche me arrodillé en la oscuridad y prometí que haría justicia. No con odio, sino con verdad. Quería que todos supieran lo que Ramona había hecho. Pero el destino tenía otros planes, porque lo que descubrí días después me mostró que mi historia aún estaba lejos de terminar. Si estás escuchando hasta aquí, gracias de verdad. Te pido que te suscribas, que dejes tu comentario y compartas este video, porque lo que viene en la siguiente parte revelará un secreto que cambiará por completo el rumbo de mi historia. Lo que descubrí sobre Ramona fue algo que ni siquiera el infierno podría haber imaginado. Después de encontrar la carta de mi padre, supe que no podía seguir viviendo con el peso de la mentira. Pasaba mis noches observando la casa de Ramona desde lejos, preguntándome si debía confrontarla o si el destino se encargaría de ella. Pero un día, la oportunidad llegó sola. Una niña del pueblo, llamada Lucerito, vino corriendo a la panadería donde yo trabajaba. Me tomó de la mano y me dijo, casi sin aliento: «Doña Ramona está enferma, dicen que se está muriendo». Mi corazón se detuvo. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Tal vez había llegado la hora de mirarla a los ojos, de preguntarle por qué me destruyó. Esa noche fui hasta su casa. Las luces estaban apagadas, solo una vela titilaba en la ventana. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La encontré recostada en una cama, pálida, envejecida, casi irreconocible. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. «Guadalupe», murmuró con una voz temblorosa. Me quedé quieta, observándola. No supe si sentía odio o lástima. Por un momento, me pareció una anciana débil, pero entonces la recordé contando las monedas mientras me vendía. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ella cerró los ojos, respiró hondo y dijo algo que me heló. «No fue por dinero, fue por miedo». No entendí de inmediato. Pensé que estaba delirando, que intentaba justificarse. Pero sus palabras siguientes me hicieron temblar. Dijo que cuando mi madre murió, mi padre había heredado unas tierras, unas que Ramona deseaba vender. Sin embargo, según el testamento, esas tierras eran mías por derecho. Yo, una niña de 6 años, era la verdadera heredera, y mientras yo existiera, ella no podía disponer de nada. Fue entonces cuando ideó su plan, deshacerse de mí. Primero intentó mandarme lejos, pero mi padre no lo permitió. Entonces buscó otro camino, uno que me borrara del mapa para siempre. Ese hombre al que te llevé no era un cliente cualquiera, continuó.
Era alguien poderoso, con contactos. Yo sabía que si ibas con él, nunca volverías. Me quedé muda. Mi respiración se cortó. Todo mi cuerpo temblaba. Me había vendido no solo por codicia, sino para quedarse con lo que era mío por herencia. Una niña inocente sacrificada por tierras y dinero. Ella empezó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. La escuché hablar de culpas, de noches sin dormir, de pesadillas donde escuchaba mi voz llamándola. Dijo que el remordimiento la estaba matando más rápido que la enfermedad, pero cuando trató de tocarme la mano, di un paso atrás. No podía perdonarla. No aún. Antes de irme, me dijo algo más. Tu madre no murió como todos creen. Esas palabras fueron un golpe en el pecho. Me giré de inmediato. ¿Qué estás diciendo? Pregunté. Ramona suspiró, con los ojos en blanco por el cansancio, y susurró, yo la envenené. Sentí que el mundo se detuvo. Un zumbido llenó mis oídos. No podía creerlo. Mi madre, la mujer que me dio la vida, la que me enseñó a rezar y a soñar, había sido asesinada por ella. Tu padre iba a dejarme por ella, Guadalupe. Iba a volver con tu madre. No podía permitirlo, dijo con una calma macabra. En ese instante entendí que Ramona no era solo cruel. Era un monstruo disfrazado de mujer. Salí corriendo, con las lágrimas cegándome la vista. Corrí sin rumbo, sin saber a dónde ir. El aire frío me cortaba la piel, pero el dolor dentro era peor. Sentí que todo se derrumbaba otra vez. Me refugié en la casa de doña Eulalia y le conté todo. Ella me abrazó, llorando conmigo. Me dijo que tenía que contar la verdad, que el pueblo merecía saber quién era Ramona en realidad. Pero al día siguiente era demasiado tarde. Ramona murió esa misma noche. Dicen que fue un paro cardíaco, pero yo sé que fue su conciencia la que la mató. Nadie en el pueblo supo la verdad. Todos la enterraron como una mujer ejemplar. Yo, en cambio, estuve lejos, observando desde la distancia, con el alma ardiendo. No lloré, no recé, solo sentí un vacío enorme, una mezcla de alivio y tristeza. La justicia divina había llegado, pero la herida seguía abierta. Semanas después, recibí la visita de un notario. Me entregó unos documentos que pertenecían a mi padre. Entre ellos estaban los papeles de las tierras, las mismas que Ramona había querido robar. Descubrí que ahora eran mías, por derecho. Pero lo curioso fue que junto a esos papeles había una nota escrita a mano. Era de Teresa, la mujer que me había salvado años atrás. Decía que había sabido todo desde el principio, que había prometido a mi madre protegerme y que había cumplido su promesa. Ella también había sido testigo del crimen, pero había callado por miedo a Ramona. Esa revelación me cambió. Entendí que, a pesar del horror, siempre había existido una pequeña luz que me cuidaba. Esa luz era Teresa. Fui a buscarla, pero ya no vivía en el convento. Me dijeron que había muerto años atrás. Lloré como si hubiera perdido a mi madre otra vez, pero también sentí gratitud. Ella me salvó la vida, me dio una oportunidad de volver a empezar. Fue entonces cuando decidí dedicar mi vida a ayudar a otras niñas, a proteger a las que no tienen voz. Abrí un pequeño refugio con lo poco que tenía. Cada niña que llegaba con los ojos llenos de miedo me recordaba a mí misma. Les prometía que nunca volverían a ser vendidas, que nunca volverían a sentirse solas. Y cada noche, cuando el silencio caía, le hablaba a mi madre en el cielo y le decía, ya no tengo miedo. Pero aunque creas que aquí termina la historia, no es así, porque un día alguien tocó a mi puerta. Un rostro del pasado volvió para abrir una herida que creía cerrada, y lo que me dijo cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi historia. Si quieres saber qué ocurrió después, te invito a suscribirte y dejar tu comentario. Lo que viene en la cuarta parte es el final que nunca imaginé vivir. La verdad completa y la última oportunidad de perdonar. Durante años creí que mi pasado había quedado atrás, que el refugio que había construido para niñas abandonadas era mi forma de curar las heridas. Pero la vida, a veces, tiene formas extrañas de recordarte que el pasado nunca muere, solo espera su momento para volver. Era una tarde tranquila. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando escuché los golpes en la puerta. Pensé que sería alguna madre buscando ayuda para su hija, pero cuando abrí, el tiempo pareció detenerse. Frente a mí estaba un hombre de unos 60 años,
con el rostro cansado y una mirada que me resultaba inquietantemente familiar. Llevaba un sombrero en la mano, y su voz tembló al pronunciar mi nombre. ¿Guadalupe? Sentí que el aire se me escapaba. Habían pasado décadas desde la última vez que alguien me llamó así con tanta ternura. Lo observé fijamente, y entonces lo supe. Era él, aquel hombre que, cuando yo tenía 9 años, había sido parte de mi desgracia. El pasado se me vino encima con violencia. Mi respiración se volvió corta, mi cuerpo temblaba. Quise cerrar la puerta, pero él dijo algo que me detuvo. Vengo a pedirte perdón. No supe qué decir. Me quedé inmóvil, paralizada entre la rabia y la curiosidad. Lo dejé pasar, con las manos sudando y el corazón a punto de estallar. Se sentó frente a mí, y durante varios segundos el silencio lo dijo todo. Después, empezó a hablar. Su voz era grave, cargada de arrepentimiento. Yo no sabía quién eras, Guadalupe. No sabía que eras una niña vendida. Me dijeron que eras una huérfana traída para trabajar. No supe la verdad hasta que ya era tarde. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Quise gritarle, preguntarle por qué no me protegió, por qué no me salvó. Pero él siguió hablando, llorando. Ramona me engañó. Me dijo que necesitaba dinero para curarte de una enfermedad. Cuando la vi con aquel hombre, entendí todo. Intenté detenerlo, pero ella me amenazó. Dijo que si hablaba, diría que yo había sido cómplice. Contó que había vivido atormentado desde entonces, que había intentado buscarme durante años, que incluso había ayudado a Teresa a esconderme sin que yo lo supiera. Y en ese momento, entendí. Él era parte del círculo de Ramona, sí, pero también había intentado redimirse. Teresa había dicho que alguien la ayudó, pero nunca mencionó su nombre. El hombre, con la voz quebrada, sacó una caja vieja del bolso. «Esto era de tu madre», dijo. Dentro había un medallón con una pequeña foto. Mi madre sonriendo, sosteniéndome en brazos. Lo tomé entre mis dedos temblorosos y sentí que algo dentro de mí se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Lloré. Lloré como aquella niña de 9 años que nunca tuvo oportunidad de despedirse de su madre. Él también lloró, y por primera vez sentí que podía soltar el odio. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba ser libre. Pasamos horas hablando. Me contó cosas que nunca supe, que mi padre, antes de morir, había sospechado de Ramona y que había dejado cartas escondidas que jamás llegaron a mí, que Teresa fue quien arriesgó su vida para sacar esas pruebas del pueblo y protegerme. Todo encajaba finalmente. Cada pedazo de mi historia tomaba sentido. Comprendí que no todo había sido oscuridad, que incluso en los rincones más terribles de mi vida hubo almas buenas que intentaron salvarme. Cuando el hombre se marchó, me dejó una frase que jamás olvidaré: no cargues con los pecados de otros. Tu vida no comenzó en el dolor, comenzó en el amor de tu madre. Esa noche, por primera vez, recé no con miedo, sino con gratitud. Miré al cielo y le hablé a mi madre, a Teresa, a mi padre, y sentí que me escuchaban, que, de alguna forma, todos ellos seguían conmigo, guiando cada paso. Los años pasaron. Mi refugio creció. Las niñas que antes llegaban con los ojos llenos de terror ahora corrían por los pasillos riendo. Cada sonrisa de ellas era una victoria contra la oscuridad. A veces me miraba al espejo y veía en mi reflejo a todas las mujeres que me salvaron. Mi madre, Teresa, incluso aquella niña de 9 años que fui, que nunca dejó de luchar por sobrevivir. Hoy, con 50 años, miro atrás y ya no siento vergüenza de mi historia. Siento orgullo, porque sobreviví, porque transformé el dolor en fuerza y la herida en propósito. Y si estás escuchando esto, quiero que te lleves algo de mi experiencia. El pasado no te define, el dolor no te condena. Lo que te define es lo que haces con todo eso. Si lo conviertes en odio, te destruyes. Pero si lo transformas en luz, puedes salvar a otros. Así que, si alguna vez te hicieron daño, si alguna vez te hicieron sentir que no valías nada, escucha bien. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que decidiste ser después. Y si mi historia te tocó, te invito a dejar tu comentario, a contar la tuya, porque cada testimonio puede salvar a alguien más. Suscríbete, comparte este video, y no permitas que el silencio siga protegiendo a los culpables. Mi nombre es Guadalupe, y aunque mi madrastra me vendió a los 9 años, aunque intentaron destruirme,
Sigo aquí, viva, en paz, y con el corazón libre, porque al final no fue la venganza la que me sanó, fue el perdón. Y ese fue el verdadero milagro de mi vida.